Bueno, entonces muchachos, vamos a ver la parte de minerales. Listo. Eh, Nosotros en los minerales, ¿cierto? Al igual que en las otras, yo estoy acá. Al igual que como en vitaminas, nosotros dijimos que las vitaminas tienen una cosa, que las vitaminas no producen, ay, yo si puedo poner más bien videito, de pronto se me mucho. Dijimos que las vitaminas, dimos en las vitaminas que ellas no pueden ser oxidadas, ¿cierto? Que participan en muchos procesos de la producción de energía, ¿cierto? Pero ellas como tal no tienen la capacidad de oxidarse como lo hace la glucosa, las proteínas, los lípidos. Lo mismo los minerales acuérdense que es el material inorgánico, son las cenizas, es el material que no tiene cadenas de carbono, por ende no tiene enlaces de carbono que puedan ser, que puedan romperse, o lo mismo con enlaces de hidrógeno o enlaces de oxígeno que se puedan romper y puedan generar energía, ¿cierto? Esperen, eso que entonces, los minerales pasa eso similar a las vitaminas, ¿cierto? Son son elementos, son átomos, ¿cierto? Que se requieren en unas cantidades para que pueda funcionar todo correctamente en el cuerpo, ¿cierto? Usualmente están en concentraciones semejantes entre los individuos de cada especie. Es decir, si yo muelo una gallina o muelo un pollo de engorde de una gallina que pone huevos, pues vamos a encontrar similares el perfil de minerales que contiene pues todo el tejido, ¿cierto? Y ahí es donde encontramos una relación que vamos a ver ahorita, que es principalmente esa relación 2:1 de calcio-fósforo, ¿cierto? Dos moléculas o dos partes de calcio por una parte de fósforo. Eso se mantiene mucho como en el tejido que componen los animales, ¿cierto? Entonces eso le ayuda a uno que a nivel de alimentación, pues la mayoría de veces esa relación 2:1 entre calcio y fósforo se tiene que mantener en la alimentación que consume el animal, para que esa relación pues supla las necesidades que tiene el tejido, ¿cierto? Sin embargo, esas relaciones van a cambiar dependiendo si están en lactancia o si son, por ejemplo, aves de postura, etc. Bueno, eh, una deficiencia de algún mineral inmediatamente pues va a generar un efecto sobre el animal, ¿cierto? Y se van a ver en como síntomas clínicos o subclínicos que no se ven, pero son efectos que tiene la deficiencia, es decir, se necesitan en ciertas cantidades. Listo. Y ya habíamos hablado entonces de todo lo que se necesitan, que en el momento en que se tienen estas patologías, pues efectivamente, si uno lo suple, pues se van a obtener, se va a mejorar pues esta problemática. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto en la parte de minerales, ¿cierto? Que nos habíamos metido que cuáles eran los minerales, para qué funcionan, cuál era su clasificación, que cómo se encontraban las presentaciones, qué era un mineral orgánico, cuáles son las biodisponibilidades, qué eran los quelatos, y ahí íbamos. ¿Listo? Bueno. Entonces empecemos con el primero, ¿cierto? Con el primer, eh, a pesar de que no voy a hablar del calcio directamente en ese momento, sí voy a hablar del tema que les había quedado en la clase pasada, que se llaman las sales aniónicas. De las sales aniónicas, nosotros habíamos entendido el proceso de la paratormona, ¿cierto? Cuando vimos la vitamina D o 1,25 de hidroxicolecalciferol, que era la activa, y como esa vitamina D, por ejemplo, cuando se daba bajas cantidades de vitamina D, cómo activar la paratormona para así sacar calcio del hueso. Pues entonces las sales aniónicas son unos aditivos que se pueden utilizar en ganadería con la finalidad de activar la paratormona. Entonces, ¿qué son las sales aniónicas? Pues es utilizar aniones, ¿cierto? Acuérdense que los iones pueden ser positivos o negativos. Si son positivos se llaman cationes y si son negativos se llaman aniones. Entonces, esta finalidad, pues las sales aniónicas son minerales negativos, ¿cierto? Donde los principales de esos minerales negativos siempre vamos a encontrar el azufre, ¿cierto? Vamos a encontrar el cloro y esos aniones, pues lo que vamos a intentar es desbalancear
hacia niveles negativos las cargas de lo que le vamos a suministrar a las vacas, ¿cierto? Entonces, en esas sales aniónicas, cuando nosotros lo que vamos a desbalancear es lo que se llama ese balance catiónico aniónico de los animales. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros cuando comemos minerales constantemente, ¿cierto? A través de la dieta o a través de suplementos, lo mismo los animales, pues va a haber un balance, ¿cierto? Entre los cationes y los aniones, ¿cierto? Hay unos positivos y unos negativos. Entonces, los principales positivos son el sodio y el potasio, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace la relación, por ejemplo, con el cloro y el azufre, como les comenté, pues este balance entre los positivos y los negativos, pues tienden a irse a la neutralidad, ¿cierto? Tienden a ser un poco más neutrales. Pero cuando nosotros suplementamos con sales aniónicas, lo que estamos es aumentando son los aniones como el cloro y el azufre. Entonces damos grandes cantidades de estos aniones a los animales y ¿qué va a ocurrir? Entonces vean, pues, para que pongan atención. Si nosotros aumentamos los aniones a nivel sanguíneo, ¿cierto? Esos aniones van a tener que estar contrarrestados, ¿cierto? Va a tener que ser contrarrestados con algo positivo, ¿cierto? Pero si el animal no está consumiendo sal, cloruro de sodio, no está consumiendo potasio, ¿cierto? Porque disminuimos esto a través de ese balance y aumentamos estos aniones, pues todo el sistema se va a ir negativo, se va a volver más negativo ese balance, negativo, negativo, y alguien tiene que contrarrestar eso. Para contrarrestar eso, pues echamos mano de lo que yo les dije que era muy importante, que es cómo se maneja todo el pH en la mayoría de partes del metabolismo, que es a través de la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Acuérdense que cada que se requiere, yo anoto por aquí, ¿cierto? Nosotros teníamos que el agua, ¿cierto? El agua se juntaba constantemente, por ejemplo, con el CO2 que se produce en el cuerpo y que cuando se juntaban, pues efectivamente formaban el ácido carbónico, H2 o H2CO3, ¿cierto? Que es el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, cuando lo toma, lo agarra la enzima anhidrasa carbónica, pues lo separa en HCO3, ¿cierto? Que es bicarbonato, y en hidrogeniones. Entonces, cada que necesitamos aumentar el pH, o sea, subirlo, volverlo más básico, pues el cuerpo echa mano del bicarbonato para hacer esto. Y cada que necesitamos acidificar el metabolismo, pues el cuerpo echa mano de los hidrogeniones. En este caso, como estamos cargando el cuerpo de cargas negativas, ¿quién tiene que venir a contrarrestar eso? Pues los hidrogeniones. Y esos hidrogeniones también acuérdense que son los culpables del pH ácido, ¿cierto? Es la mayor cantidad o potencial de hidrogeniones que tiene una solución. Entonces eso hace que el pH empiece a caer y empiece a caer, empiece a caer y miren lo que pasa, se acidifica la sangre. Y si se acidifica la sangre, recuerden lo que yo les dije del huevo, que si ustedes cogían un huevo y lo metían en vinagre, perdía toda la parte de afuera de la cáscara, que es carbonato de calcio, y es por la solubilidad que tiene el calcio en lo ácido. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? El calcio se solubiliza y empieza y aumenta la excreción de calcio, ¿cierto? Y si aumenta la excreción de calcio, pues efectivamente el calcio sanguíneo se disminuye. ¿Y qué pasaba? Como les expliqué en la clase pasada, ¿qué pasa si se disminuye el calcio en la sangre? Pues aumenta la paratormona, pues se activa la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Recuerden, va a los huesos para que salga calcio, ¿cierto? Se activó la paratormona. Acuérdense que lo que yo les dije, en el momento del parto, donde el animal tiene unas altas demandas energéticas, proteicas y de calcio, porque las contracciones uterinas, por las contracciones uterinas, por la producción alta de calostro, y el animal no está consumiendo, entonces inmediatamente esa demanda de calcio hace que se demore mucho la paratormona en activar la salida de calcio de los huesos y nos puede dar fiebre de leche, vaca caída, clínica o subclínica. Entonces esa paratormona la estamos activando desde antes de que ocurra eso, disminuyendo los niveles de calcio en sangre. Y esto entonces hace que la paratormona active la movilización de calcio de hueso antes del parto, ¿cierto? Por ende, acuérdese que aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal y la reabsorción de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta el calcio en sangre. Pero la paratormona es lo que es la finalidad, es que esté activa antes del parto. Entonces, estas sales aniónicas pues, son estrategias que se van a utilizar en el periparto, ¿cierto? Entonces, en el preparto principalmente. El peri es antes y después.
Y el preparto, pues es 2 semanas antes más o menos, se debería empezar a ver eso. Una problemática clara que se da en Colombia, y es que los pastos de nosotros, sobre todo en Antioquia, son muy altos en potasio, son muy altos en potasio. Y al ser tan altos en potasio significa que este balance catiónico-aniónico es más catiónico, o sea, es más positivo en los animales que nosotros tenemos, porque consumen mucho potasio a través del pasto y ese pasto pues hace que ese potasio hace que sea más positivo. Entonces la utilización de sales aniónicas muchas veces contrarrestar estas cantidades excesivas de potasio es difícil y depende de la estrategia que tan económica sea. Entonces, si nos toca implementar mucha cantidad de sales aniónicas para contrarrestar ese potasio, pues ya deja de ser rentable. Entonces, ya saben que se puede utilizar a nivel de campo y hay que tener en cuenta ese balance catónico-aniónico y a ver cómo está ese potasio en el alimento. Si nosotros también estamos dando sodio constantemente a esos animales, pues obviamente este balance es muy difícil contrarrestarlo con azufre y cloro. Entonces también hay que interrumpir en cierta medida el sodio, el cloro y el potasio para que sí pueda haber una disminución de pH en la sangre, por ende entren los hidrogeniones a contrarrestar, acidifiquen la sangre, excrete, se solubilice el calcio y salga por la orina, active la paratormona y la paratormona moviliza calcio del hueso, reabsorbe el calcio a nivel renal y absorción de calcio a nivel intestinal y nos salva la vaca de tener una fiebre de leche o una vaca caída. Bueno. Una cosa que yo les había dicho de los minerales es que ellos interactúan excesivamente entre ellos, ¿cierto? Ellos tienen unas interacciones, hay unas interacciones que son adversas antes, y otras que son antes sinérgicas, o sea, que se potencializan antes que mejoran. Sin embargo, como ellos tienen cargas, qué pena, como ellos tienen cargas negativas como el cloro, el azufre, ¿cierto? El hierro, acuérdense que por aquí es positivo, el potasio es positivo, el calcio es positivo, el sodio es positivo, ¿cierto? Hacen que todas estas cargas y las interacciones que existen entre estos minerales, pues hace que muchas veces darlos al mismo tiempo, pues tienen repercusiones de que compiten entre ellos o forman quelatos o forman sales y no se absorben o se absorben más o generan toxicidad. Entonces, para que sepan, hay millones de interacciones entre los minerales y esas interacciones pueden ser sinérgicas, o sea, que se beneficien o pueden ser adversas o antagonistas, que lo que van a hacer es que puede disminuir la digestibilidad de uno en otro o incluso encontrar toxicidad entre ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces nosotros vamos a separar esto en dos, macrominerales y microminerales. Los macrominerales se llaman macrominerales porque son los que se necesitan más en la dieta, ¿cierto? Como yo les había explicado, es porque ya estamos hablando de kilos por tonelada. Y los microminerales, pues más de 5, 10 kilos o 20 kilos por tonelada, ¿cierto? Ya son grandes, o sea, los animales los requieren en bastantes gramos al día. Y los microminerales, pues son porque necesitan miligramos al día, entonces se llaman microminerales. Dentro de los macrominerales tenemos el potasio, calcio, azufre, sodio, cloro, fósforo y magnesio. ¿Listo? Entonces empecemos con calcio y fósforo. El calcio y fósforo los vamos a hablar al mismo tiempo debido a que entre ellos dos hay una interacción muy clara y esta es a proporción 2:1 que tanto les he venido hablando. Sin embargo, esa proporción de 2:1, calcio y fósforo, ¿cierto? Que tanto se maneja, pues va a variar, por ejemplo, en aves. Las aves cuando se vuelven ponedoras y necesitan deposiciones tan altas de carbonato de calcio sobre el huevo, pues esas se pueden ir hasta 16:1. Imagínense, 16 partes de calcio por una de fósforo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lechería, ¿cierto? En primer tercio de lactancia, en lechería, pues nosotros podemos hablar incluso de 4:1, dependiendo de las necesidades, ¿cierto? De calcio. Entonces, miren que sí esas proporciones se pueden manipular. Pero uno siempre habla de la proporción, porque es como si uno dijera, vea, la proporción que se necesita es de 2:1, ¿cierto? Pero ¿qué tal que uno lo da 1:1? Significa que parte del fósforo no se está utilizando, porque para hacer, por ejemplo, un hueso, no sé,
un ejemplo así inventado, si uno va a hacer un pedazo de hueso, su metabolismo va a ser un pedazo de hueso, necesita 2 ladrillos y uno de cemento, ¿cierto? Pero si usted solamente tiene un ladrillo, pues usted solamente va a usar 0,5 de cemento, ¿cierto? Entonces esas proporciones son muy importantes tenerlas en cuenta, porque cuando nosotros no damos una de las dos o no se cumple una de las dos, pues la otra se pierde o la otra se va a ir hacia otra producción diferente. ¿Listo? Bueno, entonces eso es para tener en cuenta. Ese calcio va a estar pues muy ligado a la formación, por ejemplo, de la cáscara. Ahí encontramos una cantidad pues, en aves de postura, pues miren la relación que se mantiene. Ojo con esto, la contracción muscular, cada que una fibra de actina y miosina, que son las fibras musculares que se contraen, cada que hay una contracción y un movimiento entre las fibras, pues necesita una molécula de calcio. Entonces el calcio y el magnesio, que también están muy relacionados, ¿cierto? Calcio, magnesio y fósforo, ellos tres andan para todo lado juntos. Esa contracción muscular también depende del magnesio. Entonces, por ejemplo, en ganado encontramos hipo o hipermagnesemia. Y ese hipo e hipermagnesemia, pues vamos a ver que todos los resultados pues, van a ser muy similares a esa contracción muscular. Entonces encontramos tetania, pues, rigidez en los músculos, calambres, etc. Entonces también vamos a encontrar algo muy similar con la parte del calcio, ¿cierto? Excesos de calcio que no son comúnmente tóxicos, ¿cierto? El exceso de calcio simplemente se elimina, pero ojo con el exceso de calcio con la paratormona porque no la duerme y si estamos en el momento del periparto, pues es peligroso. Ese calcio pues claramente sirve para la producción de la leche, ¿cierto? Y la excitabilidad nerviosa. Entonces no solamente la contracción muscular, sino la conexión o la conexión que existe a nivel neuronal. Entonces entre los axones, ahí las dendritas en esos espacios, en esa sinapsis de las dendritas, pues se necesita calcio para que haya un estímulo. Entonces, cuando hay deficiencia de calcio, pues nosotros lo vamos a ver siempre muy ligado es a cosas musculares, entonces temblores, un tremor, un movimiento, un tambaleo y también a nivel neuronal. Entonces, tambaleo y uno lo va viendo, por ejemplo, con la fiebre de leche que simplemente pum, cae en el suelo cuando es clínica y no se pueden parar porque no hay contracción muscular, que eso nos da una retención de placenta, que ya les hablé de eso. El fósforo, por otra parte, pues el fósforo ni nada más ni nada menos que, que pues es el que forma el ATP, ¿cierto? El adenín-trifosfato. Todo lo que tenga fosfatos, que siempre está ligado a la energía, pues es absolutamente importante el fósforo, ¿cierto? Recuerden que el fósforo es el mineral, yo creo que es el mineral más costoso, porque es un macromineral, se necesita muchas cantidades y es bastante costoso, y las fuentes que se consigue son de muchas formas, ¿cierto? Hay desde roca fosfórica, que tiene una digestibilidad muy mala, hasta biofos o otro tipo de materias primas que vamos a ver después que tienen una buena utilización del fósforo. Pero el fósforo tiene un problema grandísimo. Ojo con esto, porque esto se los pregunto mucho el otro semestre, esto ya no nos puede olvidar y ojo que lo estoy diciendo. El fósforo dentro de las plantas, ¿cierto? Las plantas no almacenan el fósforo, pues parte del fósforo lo almacenan de forma libre, es decir, el fósforo está circulando en la planta, pero por ejemplo en los granos, el maíz, el sorgo, la soya, almacena el fósforo en una forma que se llama ácido fítico o fitato. Ácido fítico o fitato. ¿Cómo así? El fósforo, cuando ellas cogen fósforo del suelo, ¿cierto? Y lo utilizan para producción de ATP o para todo lo que necesitan en la planta, pues ellos si comen más fósforo de lo que necesitan, pues lo empiezan a almacenar, sobre todo en la semilla, para mandar, acuérdense que la semilla es una capsulita de un embrión. Entonces necesitan tener muchos nutrientes ahí para que pueda salir la plántula. Entre esa forma de almacenar energía, pues está la forma de almacenar el fósforo. Y la forma de almacenar el fósforo es en forma de fitato, que es esta molécula que vemos acá, ¿cierto? Es un quelato, es una molécula que hace un entramado, una malla de fósforos y así lo almacena. ¿Cuál es el problema?
Este fósforo, cuando está en esta capsulita, cuando está de esta manera, los monogástricos no lo absorben, ¿cierto? Porque les hace falta una cosa que se llama la fitasa, que es la enzima que rompe el ácido fítico o el fitato. Y eso no les puedo volver a olvidar. ¿Por qué? Porque es absurdamente importante y hay que tenerlo en cuenta, porque en aves, perros, gatos, cerdos, bueno, caballos, sí, caballos también, porque es que los caballos tienen esa fermentación es al final, entonces parte del fósforo no se aprovecha. Entonces el fósforo en forma de fitato pasa derecho por los animales, ¿cierto? Porque los monogástricos no tienen fitasas, o sea, a nosotros no nos sirve el fósforo del maíz, porque está en forma de fitato, entonces nosotros no tenemos fitasas, nuestra ADN no produce esa enzima. Entonces, como no produce esa enzima, esto pasa derecho. Entonces, todo el fósforo que está presente en el maíz y en la soya, pues no es digestible, ¿cierto? Entonces, tiene ese problema grande que no les puedo volver a olvidar. Entonces, ¿qué ha hecho pues la tecnología, cierto? De empresas grandes como Monsanto, etcétera, pues han logrado eh, hacer tipos de maíz y de soya que almacenan el fósforo en poquita cantidad como en ácido fítico. Entonces, mírelo acá. En esta tablita les presento, mire, una soya y un maíz normal, y a los animales, estos son cerdos, les aplican sin fitasa y con fitasa. O sea, les añaden a la dieta una exoenzima, les añaden fitasa como enzima. Y acá es una variedad de maíz y soya, una variedad de maíz y soya que tiene poquita fitasa, pues perdón, poquito fitato. O sea que el fósforo, la variedad, es una variedad mejorada genéticamente donde la mayoría de fósforo no lo almacena en forma de ácido fítico. Entonces lo pueden aprovechar los monogástricos. Aquí están viendo esa comparación. Esto es una comparación 2 por 2 factorial, ¿cierto? Para que los que ya vieron genética, estadística se acuerden de esto, es un 2 por 2. Entonces aquí tenemos maíz y soya normal, maíz y soya bajo en fitato. Y aquí le echan fitasa y no fitasa y fitasa y no fitasa, ¿cierto? Y aquí solamente nos vamos a centrar en algo. Es en la excreción de fósforo, ¿listo? Total de fósforo excretado. Entonces, cuando comen maíz y soya normal y no le ponen fitasa, pues los animales excretan la mayoría del fósforo porque no es digestible. Entonces, 5,20 gramos por día bota. Cuando le aplican fitasa como exoenzima a este maíz, mire, 3,60, ya no estamos dando una parte. Luego, si los animales son alimentados con esta variedad genética que tiene bajo fitato, pues mire, aún más bajo que este con fitasa, ¿cierto? O sea, excretan menos, o sea, digieren más. Y ya si juntamos todo el paquete con fitasas y con este, pues miren, nos logramos hasta 1,98 de excreción. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que estas alternativas del uso de fitasas, que se utilizan mucho en avicultura y en cerdos, pues sirven bastante para que el animal no excrete altas cantidades y a su vez el animal aproveche más, y eso es vea. Y como ya les dije, el fósforo es un macromineral muy costoso, entonces por ende todo lo que se pueda aprovechar de él, pues va a ser rentabilidad. ¿Listo? Por otra parte, como una problemática normal que se ve en el calcio, es la hipocalcemia, ¿cierto? Que la hipocalcemia se da principalmente en animales lactantes, ¿cierto? Bueno, también se da en aves. Y esa hipocalcemia, pues viene con un montón de problemáticas adicionales que uno no tiene en cuenta. Nosotros simplemente decir que el animal tiene poco calcio, pues representa muchas problemáticas. ¿Cómo se presenta eso? Cuando se da una hipocalcemia por exceso, porque requiere mucho calcio, pero consume poco, ¿cierto? Inmediatamente hace que el consumo se disminuya, ¿cierto? Tenemos un estrés, todos los estrés se van a ver muy reflejados en el consumo. Entonces, estos animales disminuyen el consumo. Si disminuyen el consumo notablemente, por ejemplo, en bovinos,
pues acuérdense de la problemática que yo les dije de desplazamiento de cuajar, que es cuando el animal come tan poquito que toda la fibra que mantiene esa turgencia del rumen, pues el rumen se empieza a desinflar porque el animal no come. Y acuérdense que el rumen mantiene todos los demás estómagos en su lugar, porque hace mucha presión y ellos están ahí como contra la pared. Entonces, en el momento en que el rumen se empieza a desinflar porque el animal no está consumiendo, pues se puede desplazar el cuajar o el abomazo, el abomazo, y ese desplazamiento inflama, puede generar una torsión, incluso matar el animal. Entonces, esta es una de las problemáticas grandes cuando una vaca no come por tiempos prolongados. Por otra parte, pues cuando disminuye el consumo, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Se movilizan lípidos, normal como cuando una vaca está recién parida, moviliza muchos lípidos para que esos lípidos suplan la energía que requiere el animal. Pero esa mayoría de movilización de lípidos, pues me genera una problemática que llama la cetosis, que esa la vamos a ver cuando veamos metabolismo. Y esa cetosis lo que es exceso de movimiento de lípidos y me genera un montón de cuerpos, unos metabolitos secundarios que llaman cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos me disminuyen la fertilidad. Por eso es que preñar un animal movilizando tanta grasa es muy difícil. Listo. A su vez, acuérdense que cuando la hormona del consumo es la insulina, ¿cierto? Es la insulina. Cuando uno come por la mañana, pues la insulina se dispara porque la insulina es la que va a dar la abertura de los canales para la entrada de glucosa, pero como el animal no está comiendo, pues la insulina se disminuye, y si disminuye la insulina, pues disminuye la entrada de glucosa a la sangre, perdón, a las células. Entonces la célula se queda sin energía. Entonces eso suma que se dé movilización de lípidos, porque es que la célula no tiene ni energía porque no come y porque no hay insulina y no hay glucosa en la célula. Entonces empieza, antes es una cascada de eventos negativos donde antes más cetosis se va a dar y menos fertilidad va a haber. Listo. Por otra parte, cada que hay un estrés, no solamente se ve afectado el consumo, sino que siempre se ve afectado por el estrés. Empieza siempre a haber una reacción de defensa por el estrés. Y esa siempre va a ir acompañado de corticoides, ¿cierto? Los corticoides y la cortisona en plasma empieza a aumentar, son procesos inflamatorios, son procesos de estrés que están ligados mucho a la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés por el trabajo y toda esa cosa. Esto hace que todo a nivel metabólico haya una inmunosupresión, ¿cierto? Por eso cuando ustedes se van a una parranda y se pegan una borrachera bien brava, ustedes lo que están haciendo es estresando el metabolismo. Y ese estrés va a generar un aumento de cortisona, y ese cortisona va a aumentar una inmunosupresión, o sea, se disminuye todas las defensas y empiezan a haber enfermedades, mastitis, lo que quiera. Y en ustedes, miren que muchas veces cuando ustedes toman trago y le pegan una parranda muy fea, pues ahí es donde aparecen más las gripas, a la semana después de una parranda bien grande. Y entonces empiecen a asociarlo y verá que sí. Y simplemente es por un estrés que usted genera una inmunosupresión. Por otra parte, esa hipocalcemia, mire todo lo que pasa con la hipocalcemia, acuérdese que el calcio es el que se encarga de la contracción muscular. Si no hay calcio, pues el tono muscular se empieza a perder, ¿cierto? Entonces deja de haber contracciones musculares y empieza a aparecer, por ejemplo, la retención de placenta. La placenta necesita las contracciones uterinas para ir rompiendo todos esos placentomas, esos cotiledones, y que se separe la placenta de la madre y caiga al suelo. Pero si no hay contracción muscular por falta de calcio, pues se retiene la placenta y empieza usted ahí la metritis, todos los problemas infecciosos que se dan, ¿cierto? Y entre ellos también el prolapso uterino, que no se da la contracción y eso es intentando salir, entonces empieza a salir también el útero y genera un prolapso. Entonces miren lo que me genera una hipocalcemia. Y esto pasa, muchas veces no se ve, está pasando, pero no se ve, entonces genera bastantes pérdidas en una finca. Bueno, el magnesio, como les dije, viene muy ligado también al calcio y al fósforo, entonces cuando hay hipermagnesemia o hipomagnesemia, que es la más común, pastos bajos en magnesio y esas vacas con una alta demanda de contracción muscular y de leche, pues se da. ¿Por qué hablo tanto de vacas? Pues porque es donde más se ve, ¿cierto? Pero también pasa en las cerdas y también pasa en las mujeres. Entonces se da la tetania de la lactancia o tambaleo del pasto, que es
se ponen las patas rígidas, los músculos se contraen bastante y las vacas caminan pues, raro. Y muchas veces uno piensa que es calcio, aplica gluconato de calcio sanguíneo y el animal sigue igual y es una hipomagnesemia. Que se da por esto mismo, ¿cierto? Recuerde que el magnesio también participa en la contracción muscular. Entonces, es bastante importante en esto, ¿cierto? El magnesio es muy dependiente del pH, ¿cierto? Del pH. Entonces, cuando hay pHs ácidos, él es bastante soluble y se aprovecha bastante, pero cuando los pH suben y se vuelven más básicos, es complejo porque se pierde mucho, ¿cierto? Entonces, el magnesio y el calcio se ven muy beneficiados es cuando hay bajo pH, ¿cierto? Cuando hay una acidosis, ellos se vuelven muy solubles y entran fácilmente al torrente sanguíneo. Pero cuando está muy básico el pH, ellos no se solubilizan y es más difícil que entren. ¿Listo? Bueno, recuérdense que o sea, los huesos están hechos principalmente de calcio, magnesio y fósforo. Entonces son los tres constituyentes minerales grandes del hueso y ellos andan juntos para todo lado. Sale calcio, sale magnesio. Sale magnesio, sale fósforo. Sale fósforo, sale calcio. Entonces ellos andan juntos siempre, listo, se movilizan siempre juntos, entonces el metabolismo de uno no se puede hablar sin el metabolismo del otro, por eso les estoy hablando de calcio, fósforo y magnesio al mismo tiempo. Bueno, el magnesio es un cofactor grande en un montón de enzimas, ¿cierto? No solamente es constituyente estructural de los huesos, sino que muchos enzimas dependen del magnesio para poder funcionar. Entonces, todo lo que se ve, el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, se ve muy limitado cuando el magnesio hace falta. Listo. Por otra parte, al igual que el calcio, el magnesio necesita para toda la actividad neuromuscular. Entonces, mire que también va ligado al calcio, como esos cationes que se pueden utilizar en la actividad neuromuscular, por eso también hay tambaleo, por eso también hay tremor, hay movimientos involuntarios. Y mire que el magnesio, por ejemplo, también ayuda al control del corazón, ¿cierto? Entonces, muchas veces esas hiper o hipomagnesemias pueden ser muy letales para la contracción muscular, ya que la contracción del muscular liso y pulsátil, si no hay magnesio, puede haber arritmias o problemas de este tipo. La gente que, por ejemplo, que hace maratones o sale a trotar muchas horas y tiene una mala hidratación y sobre todo no hidratación de agua, sino de iones, pues el magnesio es uno de los causantes de los calambres prolongados e incluso daños cardíacos, porque hay una arritmia cardíaca. Entonces uno necesita, si va a ponerse a hacer ejercicio en exceso, pues la hidratación es vital, ¿cierto? Y no es un Gatorade, es más bien un tipo de reposición de electrolitos o de minerales y iones que son necesarios para el funcionamiento normal. Entonces ahí, por ejemplo, los ciclistas y esa gente no es a punta de Gatorade, es a punta de sueros hechos específicamente para el desgaste físico que cada competidor tiene y cada competidor es diferente al otro. Eh, bueno, listo. Cuando hay deficiencia, a pesar de la deficiencia de los minerales, principalmente se ven manifestadas en puntos claves como la lactancia, pero se ven también muy específicos es en etapas tempranas, en etapas de desarrollo, donde falta magnesio y empiezan a haber problemas, ¿cierto? Problemas en retraso del crecimiento, esa es una de las principales, lo mismo malformaciones del hueso, etcétera, etcétera. Listo. Y cuando hay esos problemas, pues pasa la tetania, que es lo que le dice que haga cuenta que uno le da un calambre y se queda así tieso el músculo, ¿cierto? Vasodilatación periférica, entonces cuando se vasodilata disminuye la presión cardíaca, entonces puede tener problemas, incoordinación muscular por esto y convulsiones por toda la parte neuronal. Entonces mire que es muy similar al calcio. Bueno, sodio y cloro. El sodio y el cloro es cloruro de sodio, es la sal de la cocina cualquiera, ¿cierto? Hay cloruro de sodio y cloruro de potasio, es otra sal. Entonces este sodio y el cloro, pues este par son los iones más importantes para mantener la osmosis entre las células, ¿cierto? Si ustedes piensan, aquí vamos a meter tres.
tres minerales que van junticos, el potasio, el cloro y el sodio. El potasio, el cloro y el sodio son los que se encargan de, acuérdense, la bomba sodio-potasio, ¿cierto? La bomba sodio-potasio es uno de los factores que más energía gasta en el cuerpo, porque esa bomba sodio-potasio requiere de ATP y es la que mantiene esos niveles o esas concentraciones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Entonces, este sodio y el cloro, pues sirven para mil cosas, pero son los que se encargan del transporte de la mayoría de nutrientes al interior y afuera de la célula. Miren que la mayoría de transportes o cotransportes que se hablan siempre es que aumenta el cloro, pues, va a salir algo, entonces sale con el sodio, o va a salir algo y sale con el potasio, o va a entrar algo y entra con el sodio. Entonces miren que ellos son ayudantes en cotransporte de aminoácidos, de glucosa, de muchas cosas, ¿cierto? Y por ejemplo ahí en el intestino, ¿cierto? En la absorción, en la digestibilidad, pues estos dos hacen un papel importantísimo ahí. Y la otra es que son los que mantienen la turgencia de la célula. O sea, una célula para que se mantenga redondita, ¿cierto? No arrugada y se muera, pues depende de las concentraciones de estos electrolitos. ¿Listo? Entonces, miren, dentro del intestino, súper importante, porque si no están estos, ¿cierto? Sobre todo el sodio, pues no puede entrar la glucosa y los aminoácidos, ¿cierto? Mire que estos son puros cotransportes. Sale el sodio y entra un aminoácido, sale el sodio y entra la glucosa. Entonces es importantísimo, ¿cierto? Es importantísimo. El cloro, pues mire que a través, como les dije el semestre pasado, a través de la anidrasa carbónica que ahorita les mostré, pues agarran esos H's más dentro de la luz estomacal y se junta con el cloro. ¿Y qué me forma? HCl. ¿Qué es el HCl? El ácido clorhídrico del estómago. Entonces, mire el cloro tan importante ahí. Nada más y nada menos que forma el ácido clorhídrico. Listo. Por otra parte, cuando se forma este HCl con esa anidrasa carbónica, pues también se me forma el bicarbonato. Y como les expliqué ahorita hace un momentico, controlan todo el pH y gracias porque está el cloro ahí. Listo. Entonces nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Que este par, ¿cierto? El cloruro de sodio, pues son los principales constituyentes de todo el líquido que está extracelular, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes tienen una célula, pues dentro de la célula, mi adelanto, está llena de potasio, ¿cierto? Por eso es que esos tres son tan importantes. Y afuera es puro sodio y cloro. Y ese sodio y cloro y ese potasio mantienen toda la conexión y la entrada y la salida de un montón de nutrientes. Y ese potasio, cuando está llenita así de potasio, pues esa célula mantiene turgencia, mantiene llenita, ¿cierto? En el momento en que empieza a salir mucho potasio hacia afuera, pues ella empieza a perder esa turgencia y eso pues ahí tiene que restablecerse a través de la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Entonces miren, ese sodio y cloro mantienen la presión osmótica y regulan el equilibrio ácido-base, ¿cierto? El pH dentro y fuera de la célula. Entonces, controlan el pH del cuerpo completico, ¿cierto? El sodio es el 90% del suero de la sangre. Es decir, nosotros somos puro sodio. El sodio, la sal que nosotros consumimos es bastante, ¿cierto? Y ese sodio constituye el 90% del suero. Listo. El cloro, que se encuentra en menor cantidad que el sodio, ¿cierto? Pues también está en todos los líquidos, está en toda esa parte extracelular, ¿listo? En el HCl que ya les mencioné, en el ácido clorhídrico que se forma en el estómago. Y entonces estos dos mantienen toda la parte de afuera de la célula en comunicación con la parte dentro de la célula, ¿cierto? Ojo con la parte del equilibrio ácido-base. Ojo con la parte de que controlan el pH del cuerpo entero. Entonces el potasio, ¿cierto? Jamás, ese potasio también, pues es el principal ion intracelular. Entonces él se mantiene en comunicación con el sodio y con el potasio. Y entonces la bomba sodio-potasio lo que hace es que cuando ya hay muy poquito potasio afuera, hay muy poquito potasio adentro, ¿cierto? Y mucho sodio adentro porque se fueron
entre ellos saliendo y metiéndose para poder pasar nutrientes y pasar cualquier cosa, pues llega un momento donde se baja tanta la concentración dentro de la célula de potasio que necesita la bomba sodio de potasio que con energía es capaz de sacar el sodio de la célula y restablecer el potasio. Entonces vuelve otra vez a la turgencia normal. Este potasio a su vez es muy utilizado, no, está estrechamente ligado, como el magnesio, en la excitabilidad nerviosa y muscular, ¿cierto? Entonces, incluso tiene un problema, uno espérenme un segundito. Voy. ¿Qué hubo? Ya voy. Bueno, entonces, listo. Entonces recuerden que también entonces el potasio pues, va a estar muy ligado con la excitabilidad nerviosa y muscular. Incluso niveles excesivos de potasio, como se utiliza, por ejemplo, en algunos medicamentos para sacrificar animales, pues el potasio en grandes cantidades puede generar una arritmia cardíaca inmediatamente y dar un paro cardíaco, ¿cierto? Entonces se puede utilizar para el sacrificio de animales. Entonces hay que también tener cuidado con los excesos del potasio en los animales y sobre todo a nivel intravenoso. Bueno, es el tercer mineral más abundante del organismo, ¿cierto? Entonces, después del calcio y el fósforo sigue el potasio. Listo, entonces se requieren bastantes cantidades y como ya les dije, sirve para la eutanasia o sacrificar animales por la arritmia que genera, por la excitabilidad que tiene con la parte neuromuscular y el músculo liso. Bueno, el azufre. El azufre se los he repetido 1000 veces en esa parte de los aminoácidos azufrados. Esos aminoácidos azufrados, como la metionina, cisteína y la taurina, pues sobre todo la metionina y la cisteína. La taurina sirve, por ejemplo, mucho para la producción de ácidos biliares a nivel del hígado. Pero la metionina y cisteína pues hacen parte de una cantidad impresionante de proteínas del cuerpo. Y acuérdense que esa metionina es casi que el segundo aminoácido más requerido por los animales. Acuérdense que entre los animales, aminoácidos esenciales, pues los tres principales son lisina, metionina y treonina. Entonces ese azufre es muy importante para la producción de metionina y cisteína. Entonces, por ejemplo, en rumiantes nosotros no aplicamos, no damos aminoácidos como tal azufrados y eso, pues en la dieta los hay. Pero lo que necesitamos darle a los animales es azufre, porque ya las bacterias ruminales a través del azufre son capaces de producir la metionina y la cisteína. Y a su vez, pues en los monogástricos, pues el azufre hace parte de estos aminoácidos y tiene una importancia muy grande porque el azufre lo vamos a encontrar en el colágeno, en el fibrinógeno, en la piel, en las articulaciones, en el pelo. ¿Por qué? Porque todas las estructuras proteicas de protección, como son ojos, como son cejas, uñas, pelo, colágeno, todas las partes de los cartílagos, de las articulaciones, etcétera, tienen mucha metionina y mucha cisteína, ¿cierto? Y es porque entre el azufre de un aminoácido y el azufre de otro aminoácido forma una cosa que se llama el puente disulfuro. Y los puentes disulfuros son unos puentes muy fuertes, ¿cierto? Que son difíciles de romper. Entonces, cuando se forman proteínas con altas cantidades de puentes disulfuro, pues forman estructuras rígidas, duras, como son los que acabo de mencionar, ¿cierto? Por otra parte, se utiliza el azufre para las vitaminas como la biotina y la tiamina. Acuérdense que la biotina es la B8 y la tiamina es la B1. Hace parte de la producción de la insulina, nada más y nada menos. Hace parte de la coenzima A, se necesita para la producción de coenzima A,
Como ya les dije, cartílago, huesos, tendones, todo esto es hecho gracias a estos puentes disulfuro. Y lo que uno hace con los rumiantes es que suministra el azufre en el rumen y ya las bacterias se encargan de coger el azufre, coger el nitrógeno y la cadena carbonada y formar la metionina y la cisteína. Los microorganismos ruminales tienen la capacidad de formar los aminoácidos que requiere el animal, ¿cierto? Bueno. Como les dije, es tejido de protección. Entonces, cuando nosotros tenemos caballos con problemas podales, necesitamos azufre, necesitamos aminoácidos azufrados. Cuando nosotros producimos lana, necesitamos azufre, buenas cantidades. Cuando necesitamos un buen plumaje en las aves, necesitamos azufre o aminoácidos azufrados. Por los enlaces disulfuro que ya les comenté, entonces hay que tener todo esto en cuenta. El azufre, protección. El azufre, aminoácidos azufrados. El azufre en rumiantes hay que dárselos en la dieta. Azufre, eso se llama flor de azufre. Si ustedes miran las sales minerales que le dan a los rumiantes, se van a dar cuenta que tiene un montón de pepitas amarillas. Y esas pepitas amarillas es flor de azufre que se utiliza para suministrar el azufre que requieren los microorganismos para formar metionina, cisteína. Bueno, entonces ahí ya terminamos los minerales, los macrominerales y seguimos con los microminerales. Entonces los microminerales también es que tienen bajas cantidades, el año lo requieren bajas cantidades, pero no significa que sean menos o más importantes, son necesarios. Entonces empezamos con el zinc. El zinc, a pesar de que necesitan pequeñas cantidades, es impresionante en la cantidad de enzimas que es, ¿cierto? El zinc es un metaloide que tiene una capacidad de asociarse con otras moléculas impresionante. Entonces ese zinc, pues la evolución lo ha utilizado para ser cofactor de más de 100 sistemas enzimáticos dentro del metabolismo de los animales. O sea que muchas enzimas no funcionan si no hay zinc, ¿cierto? Todo lo que produce el DNA y la RNA dependen del zinc. Entonces también está la parte genética, reproducción, etcétera, desarrollo. Listo. El zinc forma parte del hueso, al igual que con el calcio, el fósforo y el magnesio, ¿cierto? Que ya lo dijimos. La anhidrasa carbónica, ¿qué tanto la hablamos? La anhidrasa carbónica para desdoblar el ácido carbónico en hidrogeniones y bicarbonato requiere del zinc. Esa enzima, por ejemplo, su cofactor es el zinc, ¿cierto? Calcificación de los huesos, formación de cáscara. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aves de postura, si tenemos deficiencia de zinc, vamos a tener huevos con huevos estriados, huevos débiles, huevos quebradizos, que nos valen platica. Listo. Bueno. Y cuando se dan altos niveles de calcio, pues tenemos un problema con el zinc, que se absorbe menos el zinc, debido a que el calcio se adhiere en esos puntos donde se absorbe el zinc, también se pega el calcio y eso hace que se me pueda disminuir. Entonces, por ejemplo, el zinc se utiliza mucho como zinc orgánico, se utiliza para suministro del zinc orgánico, con las ventajas que ya les mostré en la clase pasada de la importancia de que sean orgánicos. Bueno. En cerdos, yo les había dicho que el óxido de zinc, acuérdense que nosotros hablamos de una biodisponibilidad, ¿cierto? Que las sales que se forman en los minerales, estaban los sulfatos, luego los cloruros, nitratos, carbonatos y por último los óxidos en términos de biodisponibilidad, donde los sulfatos son altamente aprovechables por el animal, pero los óxidos no. Y que yo les hacía la comparación. El óxido de cromo, que se utiliza como marcador en la digestibilidad, pues es óxido de cromo porque no se digiere, pasa derecho. Entonces el óxido de zinc, ¿cierto? El óxido de zinc es algo muy similar. El óxido de zinc no tiene digestibilidad, es muy malo. Pues para nutrir, para dar zinc al animal no sirve. Pero se ha utilizado mucho como si fuera un antibiótico. Y entonces, ¿cómo es que un antibiótico, un promotor de crecimiento? Si se dan niveles en lechones, niveles de óxido de zinc constantes, pero en bajitas proporciones, o sea, 3.000 partes por millón, si se le da constantemente, lo que hace es que este óxido de zinc genera un ambiente muy adverso en todo el sistema gastrointestinal.
Entonces, si genera un ambiente adverso en este sistema gastrointestinal, pues las bacterias y parásitos que están viviendo allí no les va muy bien. Entonces empiezan a morir, se empiezan a lavar, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a generar es como una forma de que ese tracto gastrointestinal se mantenga limpio en lechones. Y entonces cuando se mantiene limpio en lechones, pues hace que acuérdate que el intestino, bueno, todo el sistema gastrointestinal tiene un mecanismo de defensa muy grande contra lo que se pegue de ahí. Entonces se pega una bacteria o se pega un parásito, inmediatamente empieza a producir moco. Y ese moco es para alejar todos esos bichos de la sangre. Entonces, cuando en ese intestino se forma y se forma moco, eso es un gasto energético muy alto que se dan los animales. Entonces, ese gasto energético, si por alguna razón con óxido de zinc disminuimos el número de bacterias y parásitos, por ende se produce menos moco. Y si se produce menos moco, esa energía se utiliza para crecimiento. Entonces, ya han encontrado que la utilización de óxido de zinc pues mejora las ganancias de pesos en los lechones. Listo. Como le dije, el zinc compite mucho con el calcio, con el cobre, etcétera, y el zinc tiene una capacidad bivalente, es decir, tiene parte, puede ser positivo, puede ser negativo, y eso hace que se pegue de cuanta cosa sea, ¿cierto? Y entre esas cosas, pues muchas veces cuando se utiliza ese óxido de zinc es que se pega de la E. coli, ¿cierto? Y la E. coli es uno de los microorganismos más que enferma más a los lechones porque les da diarreas. Entonces, cuando compite por esos espacios donde se pega la E. coli y a su vez se pega la E. coli, pues mejora esas condiciones de diarreas. Entonces, controla diarreas, incrementa la inmunidad y reduce el uso de antibióticos, que es un tema bastante usado, donde acuérdense que yo creo que todos han escuchado que el uso excesivo de antibióticos pues está resultando en resistencia de las bacterias. Y es como cuando hay alguien en el hospital y le dice, le dio una neumonía hospitalaria. Es decir, se le metió un bicho a los pulmones que vive en el hospital. Y si vive en el hospital es porque ya es muy resistente a muchos antibióticos y son bastante peligrosas y generan bastantes muertes. Bueno, el cobalto, pues lo vamos a relacionar de una vez con la cianocobalamina. Acuérdense que la vitamina B12 pues tiene un cobalto para poder generar toda esa vitamina. Entonces, y habíamos dicho que cuando necesitamos vitamina B12 en los rumiantes, pues lo que aplicamos era cobalto al rumen. ¿Cierto? Le damos cobalto al animal y él produce la cianocobalamina. Entonces, ese cobalto pues va a funcionar como la vitamina B12 y la vitamina B12 habíamos asociado con la eritropoyesis o la producción de glóbulos rojos, entonces el cobalto también va a estar allí. Listo. Sin embargo, el cobalto con los pHs que se manejan en el rumen de 5,5 a 7,2, pues este es en el rango muy amplio, menos de 5,5 que también se da esa acidosis, pues en esos rangos el cobalto es muy ineficiente en el rumen. Entonces, mucho del cobalto que se le da en la dieta, mucho de ese cobalto lastimosamente se pierde. Entonces hay que saberlo administrar, ¿cierto? Hay que saberlo, muchas veces se utiliza orgánico o muchas veces simplemente se prefiere inyectar la vitamina B12 porque ese cobalto es un problema. Entonces, miren que siempre uno cuando pues está en ganadería, uno le ayuda mucho con un complejo B o vitamina B12 a los animales constantemente para que ellos no les toque sacar el cobalto de otra parte, porque ese cobalto es muy ineficiente. Entonces, la vitamina B12 hace bastante falta en los rumiantes, a pesar de que el rumen lo produce. ¿Listo? Porque mire, del todo el cobalto que se come, solamente el 15% se va para vitamina B12. Entonces eso es muy poquito. Entonces el animal queda con deficiencia de vitamina B12 a pesar de que le echemos cobalto. Entonces, por eso es tan bueno utilizar la vitamina B12 como suplemento, pues que uno se lo inyecta al animal por este problema del cobalto. Bueno, cuando tenemos pasturas y esas pasturas las fertilizamos, pues entre esas fertilizaciones las pasturas necesitan cobalto y si ese cobalto está siendo suplido a través del suelo, pues ese suelo, las plantas van a absorberlo y ese cobalto, pues ya a nivel de pastoreo,
va a servir bastante para suplir las necesidades de cobalto que tenga una vaca. Ya el cobalto en los otros animales va en la premezcla vitamino-mineral en el concentrado ahí ya revuelto. Bueno, el cobre es muy ligado es con la hemoglobina, ¿cierto? Para la formación de la hemoglobina, ¿cierto? Que se necesita hierro, pero también se necesita cobre, ¿cierto? Entonces una deficiencia de cobre va a tener problemas en la hemoglobina, ¿cierto? Que es la que incluso le da el color a la sangre. Entonces esta formación de la hemoglobina se necesita el cobre, acuérdense que en bajas cantidades, ¿cierto? Además está toda la parte de cuando escuchamos estos citocromos están es en la cadena de electrones, entonces el cobre se requiere para que haya una buena producción de ATP, entonces se vuelve parte de todo el ciclo de la producción de energía. Listo. Una particularidad, los ovinos tienden a ser muy susceptibles al envenenamiento, ¿cierto? Entonces, cuando hay suelos ricos en cobre o algunos productos ricos en cobre, pues tenemos problema con los ovinos, ¿cierto? Que tienden a almacenarlo dentro del cuerpo, entonces forma toxicidad. Bueno. Eh, Cuando el cobre es deficiente en las primeras etapas de vida, también es parecido a lo que pasa con magnesio, calcio y fósforo, que se van a ver como unas malformaciones a nivel óseo, pero se da en etapas muy tempranas. El cobre está muy ligado a la pigmentación, ¿cierto? Pigmentación del huevo, pigmentación de la piel, ¿cierto? Acuérdense que el cobre es un color, tiene un color específico, también es como verdoso, amarilloso, que se da. Y el cobre, al igual que el selenio, tiene que estar súper ligado a la parte reproductiva, como les mostré al principio. El cobre es uno de los principales causantes de abortos, ¿cierto? Entonces, cuando se da deficiencia de cobre, en ese proceso de cuando se da la fecundación, desciende, implantación, reconocimiento y todo lo que se da en la parte reproductiva, el cobre es un mediador importante y si no está el cobre, pues vamos a tener muchos problemas. Cuando hay fincas de cría, esas fincas de cría, tanto en cerda, perras, equinos, va siempre una premezcla vitamino-mineral dirigida con selenio y cobre y zinc para esa parte reproductiva, súper importante. Y el cobre siempre va ahí, listo. Como les dije, en los equinos es importante ese cobre para la parte reproductiva, entonces siempre tiene una premezcla para yeguas reproductoras, ¿cierto? Y para macho reproductor, que va a tener una mayor cantidad de selenio y cobre. Bueno, el yodo. El yodo, acuérdense que es el mineral que forma las hormonas T3 y T4, ¿cierto? Las hormonas tiroideas. Y esas hormonas tiroideas son las que controlan todo el catabolismo y anabolismo del cuerpo. Es decir, si usted tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, uno no sabe qué va a hacer el cuerpo. Hay veces uno gana 10 kilos en 2 meses o hay veces pierde 6 kilos en 2 meses. Y es porque esas T3 y T4 son como las que coordinan el metabolismo de las células y coordinan si las células van a ponerse a almacenar tejido, como grasa o glucógeno, o son las que dicen a la célula empiece a gastarse toda la energía. Entonces, por eso se gana y se pierde bastante peso. Y esa deficiencia del yodo, por ejemplo, ocurre mucho que se inflama las glándulas tiroideas. Entonces se la conocen mucho, es como el bocio. Es una enfermedad que es por la inflamación, entonces uno parece con una papada gigante acá y es por la deficiencia de yodo, ¿cierto? Para que eso no ocurriera, el yodo normalmente está en muy bajas cantidades en las dietas de muchas partes del mundo. El yodo era como medio difícil de encontrar. Entonces, una manera de salud pública de mejorar esa problemática, lo que hicieron fue que cogieron la sal y obligaron por legislación, la mayoría de países es obligatorio que la sal sea sal yodada. Y no es que la sal sin yodar sea mala. Todo el mundo piensa que come sal sin yodar y que le da antes bocio. Y eso es mentira. Lo que pasa es que
como es un problema de salud pública, había muchos problemas de deficiencia de yodo. Y por culpa de eso, pues decidieron que, ¿qué es lo que consume todo el mundo? Sal. Entonces la sal la obligan para las empresas que las hagan con yodo para prevenir ese problema de salud pública, de que haya deficiencia de yodo. Entonces ya uno con la sal pues ya está supliendo los niveles de yodo que necesita. Listo. Entonces, como les dije, controla el ritmo oxidativo o la síntesis, ¿cierto? Él como que dice un día, hey, vamos a gastar energía y empieza cuando hay una descoordinación entre la T3 y la T4, que son las hormonas que produce la glándula tiroidea, y que todas dos son hechas por yodo, ¿cierto? Entonces un día dicen almacenen, otro día dicen gasten, usted gana peso, pierde peso, es una enfermedad pues delicada, ¿cierto? Termorregulación, función muscular, defensa inmune, están muchas más partes pues en el yodo, como utilizar pues el yodo participa en muchos más procesos. El hierro es el elemento traza, que o sea que se necesita poquito, pero es el que más, el que está hasta a punto pues de llegar a un macromineral, ¿cierto? Porque se necesita más. Y es porque pues, la principal, nosotros la vemos en transporte de electrones, ahí es cuando nosotros encontramos el hierro con 2 más o incluso el hierro con 3 más, le da la posibilidad de donar electrones, ¿cierto? Pues nada más y nada menos que el hierro usted lo conoce, pues, forma la hemoglobina, es el que se encarga de tener la afinidad con el oxígeno, ¿cierto? Para que la hemoglobina pueda llevar el oxígeno a través de todo el cuerpo. No se puede dar el ciclo de Krebs si hay deficiencia de hierro. Ojo que en los lechones, acuérdense que los lechones siempre que nacen se les aplica una inyección de hierro durante más o menos de 3 a 5 días. Y esas inyecciones de hierro es porque ellos nacen con una deficiencia altísima de hierro y no se la suple la leche materna. Entonces, como no se la suple la leche materna y es de alta necesidad, son muy anémicos, pues siempre hay que inyectar hierro durante 3 a 5 días en los lechones para evitar cualquier problema de oxigenación y etc. Listo. Bueno. Manganeso. Listo. El manganeso, al igual que la vitamina K, pues ¿se acuerdan que la vitamina K, la filoquinona, yo les decía que produce el factor de coagulación? Pues esa formación de la protrombina, ¿cierto? Que es como todo ese factor entre fibrinógeno y etcétera que forman el trombo, que yo les expliqué con vitamina K, pues el manganeso es obligatorio ahí, ¿cierto? Es obligatorio para que se dé esa parte. Y ya va a estar ligado a muchos procesos ya generales, pues como participante en enzimas, ¿cierto? Pero aquí es importante resaltar otra vez que funciona con la vitamina K en coordinancia y a la vez también formación de cartílago, ¿cierto? La formación de cartílago, que aquí también me tienen que asociar, es esas disulfuro con el azufre. ¿Listo? Entonces azufre y magnesio son importantes en la formación del cartílago. Y eso lo tienen que tener en cuenta cuando tengan problemas podales con los equinos principalmente. Hay que tener en cuenta el manganeso y hay que tener en cuenta el azufre. ¿Listo? El selenio. Yo les expliqué la importancia de la vitamina E, que la vitamina E es el principal antioxidante natural pues, del cuerpo, que donaba electrones a nivel de la membrana celular, pues el selenio es el acompañante de esa vitamina E. Mire que incluso trabajan en conjunto, porque el selenio ayuda a la absorción de la vitamina E, a la retención de la vitamina E, y este selenio me lo van a ligar súper bien con la parte reproductiva, listo, al igual que el cobre. De selenio y cobre, ojo con la parte reproductiva. Y este selenio, pues el selenio es importantísimo en esta enzima que se llama la glutatión peroxidasa. Y la glutatión peroxidasa, pues es la que se encarga de que sea antioxidante, y al igual que la vitamina E. Este selenio se utiliza, por ejemplo, mucho para que la carne dure más tiempo.
Entonces hay muchos estudios donde suplementan con selenio orgánico las aves, pollo de engorde, y después miden esa carne del pollo de engorde cuánto tiempo dura en el congelador de los supermercados. Y esa glutatión peroxidasa lo que no deja es que se enrancie la grasa del pollo. Entonces dura más expuesta ahí como decir, en el éxito, en cualquiera de esos, pues dura más tiempo gracias a la incorporación del selenio. Entonces también es un antioxidante por excelencia y formación de la glutatión peroxidasa que nos da mayor capacidad de almacenamiento de las carnes. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Esta era la última partecita que faltaba. Ya quedaron con minerales y ya entonces hasta aquí entra al examen y bueno, nos vemos muchachos. Que les vaya muy bien.